Hola, buenas tardes a todos. Esperemos que todos se encuentren muy bien. Bueno, aquí presento al equipo 1, Vikingos. En esta ocasión los integrantes es Miguel, Irving, Axiel, Danae, Adrián y yo, su servidora Daniela. Nos tocó hablar un poco de los grupos, los tipos de grupos, que son primario, secundario, referencia, pertenencia, formales e informales. Yo les hablaré un poco del grupo primario, pero antes les diré un poco qué significa grupo social, que es un conjunto de personas que por uno u otro motivo tienen algo en común y se considera un grupo partilla de dos personas. Su importancia de un grupo social es que los seres humanos tienen necesidad de los demás para compartir sus sentimientos, sus hobbies, sus inquietudes para poder desenvolverse. Y yo les hablaré un poco del grupo primario. El grupo primario consta de... es un conjunto de 2 a 12 personas. Son las personas más cercanas. Esto quiere decir que comparten sus valores y tienen una forma más fácil de interactuar. Los ejemplos que encontré, uno es la familia, que en normalmente es donde comparten sus sentimientos, inquietudes, desafíos, entre otros. Este grupo estaría más enfocado en la familia de los integrantes como mamá, papá e hijos. A esto quiere decir, puede ser integrantes de la familia ya cuando unos viven, que serían sus abuelitos, papás e hijos. Pero nada más, no más de 12, no más de 10 personas me parece, no 12, 10 personas. El otro ejemplo sería que los amigos, en esta ocasión los amigos íntimos, a esto se refiere, estos serían los amigos que tienes más confianza en hablar con ellos, decirles tus cosas a ese grupo de amigos. O sea, como saben, un grupo de amigos, un grupo de amigos no se refiere a todo un salón completo, sino ya con la persona que compartes más cosas. No importa que nada más tengas un amigo, con ese ya es un grupo primario. Bueno, esto sería todo. Espero me haya explicado bien con grupo primario. Los dejo con Miguel con el grupo secundario. Bye. Gracias, Dani. Buenas tardes, televidentes. Mi nombre es Miguel y yo les voy a hablar sobre los grupos secundarios. Los grupos secundarios, a diferencia de los grupos primarios, están compuestos por un número más grande de personas, y mientras que en los grupos primarios teníamos un vínculo y lazos afectivos, en los grupos secundarios los lazos se basan a través de metas y objetivos. Algunas características de estos grupos es que sus métodos de organización están bien definidos y están escritos, lo que nos lleva a generar reglamentos y normas. Al ser un número grande de personas, esto dificulta la relación cara a cara o a veces la hace imposible. Un claro ejemplo de esto es la comunidad de la ESIME. Mientras que conoces a tus compañeros de clase y profesores, probablemente no conozcas al personal de limpieza o al personal administrativo, pero eso no quita que no sean del mismo grupo que vendría siendo la ESIME. Esto nos lleva a otro punto. Los grupos secundarios a veces están compuestos por grupos primarios. Como te lo decía, puedes tener amigos y profesores, y dentro de estos amigos y profesores pueden estar generados vínculos afectivos, lo cual nos lleva a tener grupos primarios dentro de los grupos secundarios. Otro ejemplo de estos vienen siendo las colonias, que mientras son un grupo grande de personas, donde probablemente no se conocen entre sí todos, tenemos grupos primarios dentro de ellas, como vienen siendo las familias, y siguen metas y objetivos en común, tales como tener ciertos servicios, exigir ciertos derechos, poder decidir en conjunto quién los va a gobernar o tomar decisiones en conjunto. Eso los vuelve a un grupo secundario. Eso sería todo por mi parte, y ahora vamos con mi compañero Adrián, que nos va a hablar sobre grupos de referencia. Gracias. Gracias, Miguel. Y bueno, pues yo les voy a hablar un poco sobre grupos de referencia. Bueno, los grupos de referencia, como traté de ponerlo aquí un poco en esta imagen, es bueno, se utiliza como lo que un individuo desea o toma como comparación para poder llegar a ser como alguien o como algún grupo en general. Bueno, este tipo de grupo evalúa tanto actitudes como comportamientos. Esto más adelante vamos a platicar de qué tipo pueden ser. Y bueno, se trata de que nos identifiquemos en ello y, como su nombre lo dice, lo tomemos como referencia para llegar
a lo que ese grupo ha llegado, o tal vez y no exactamente, pero algo que nos llamó la atención del grupo y queramos replicar por alguna forma decir. Bueno, el grupo de referencia se caracteriza y establece principalmente normas, estatus, roles, poder y socialización. ¿Por qué establece esto? Bueno, el grupo de referencia establece estos 5 criterios principalmente debido a que, como ya lo mencioné antes, es algo a lo que nosotros vamos a tomar como comparación. Entonces, bueno, normas, roles, estatus, se podría decir que es lo que al grupo lo hizo llegar hasta donde llegó, a lo que hizo que a mí me llame la atención y lo que siempre cumplieron. Entonces es por eso que siempre se deben de seguir cumpliendo para que este grupo no cambie de rumbo, se podría decir, por alguna forma llamarlo. Bueno, los grupos de referencia obviamente van a tener influencia en uno. Esta influencia puede ser positiva y negativa. La positiva principalmente se puede dividir en 2 partes, que es de contacto y es de aspiración. Bueno, la de contacto se puede tomar muy fácilmente como algo a lo que, como su nombre lo dice, tienes contacto continuamente y tú apruebas las actitudes o comportamientos que este grupo está tomando. Bueno, un ejemplo muy clarísimo puede ser tu jefe de trabajo, que tú estés muy de acuerdo, no sé, admires su forma de llevar el mando del grupo, y bueno, ese es un buen ejemplo de grupo de referencia positivo, de contacto. Y el de aspiración es igual, aquí como una imagen puse de Mark Zuckerberg, puede ser alguna celebridad o un deportista o algo que no sea tangible para ti, o sea, que no tengas todos los días, pero que tú sepas que existe y te guste la forma en la que esa persona o grupo se lleva a cabo sus actitudes y comportamientos ante la sociedad. Así como lo está el positivo, también lo tenemos el negativo, y de igual forma se divide en de contacto, o también llamarlo de rechazo, y en el de evasión, o como su nombre anterior lo decía, bueno, es como lo contrario al de aspiración, el de evasión. El de contacto es ahora sí que el grupo, no sé, un ejemplo claro que yo podría tener ahorita es el grupo en donde vives. Tal vez si tú tienes un grupo de referencia en el que los chavos de tu edad todo el tiempo están tomando o están fumando o se drogan, y bueno, eso es de contacto porque lo tienes día con día, pero tú no apruebas las actitudes que toman. Entonces es de contacto pero de rechazo. Y también está el de evasión, que este grupo es igual como lo mencionábamos, no es tangible para ti, pero tú sabes que está mal, o que al menos para ti lo que hicieron está mal, y bueno, no lo toleras. Un ejemplo claro de ese tipo de grupo, yo puse aquí lo de Hitler, como ya en una tarea nos había mencionado la profesora. Bueno, pues ahora sí que puso sus leyes y nadie podía decir nada más que él, y hacía y deshacía como él quisiera. Entonces pudiera ser un grupo de evasión. Y bueno, pues en general los grupos de referencia, ¿qué nos aportan, no? ¿Qué es a lo que queremos llegar? Bueno, pues yo creo que nos aportan a no cometer los mismos errores, si es que así fue, o a cometer los mismos aciertos, como lo repito, si es que así está siendo. Estos grupos tratan de hacer mejor a uno y tratan de no dejar al aire alguna idea que no tuviera, y bueno, poder seguir con poder tener una continuidad al grupo que uno está comparándose y quiere llegar a ser. A continuación, mi compañera Danae les va a platicar sobre grupos de pertenencia. Adrián. Ahora les hablaremos un poco sobre los grupos de pertenencia. Los grupos de pertenencia son aquellos grupos sociales en los cuales una persona puede llegar a formar parte. La pertenencia a estos grupos precisa un sentido de unidad e identidad, es decir, el individuo se define como integrante de este grupo y le guarda lealtad, lo cual determina cuestiones inherentes de su identidad. El ejemplo más claro y uno de los más importantes es el grupo de pertenencia en los amigos en la adolescencia. Estos grupos son fundamentales en el desarrollo de la personalidad de todos los seres humanos. La pertenencia a un grupo puede determinar sus valores, preferencias, al igual que su relación con las personas que nos hacen parte del grupo. Normalmente todos los individuos pertenecen a un grupo de diferentes particularidades y diferente tamaño. La familia, la escuela, un equipo deportivo, alguna etnia, un pueblo o una nación.
Por lo tanto, la construcción de las relaciones no está asentada en un solo modelo. Todos estos grupos de pertenencia, que son muy diferentes entre sí, cada uno se congrega con un propósito diferente y lo define de forma implícita o explícita, sus valores morales, su cultura, sus normas de relacionamiento. De la misma forma se definen los límites del grupo en rasgos de los integrantes que lo diferencian de los demás. Estos rasgos pueden llegar a ser bastante eclécticos, es decir, bastante diferentes. Pueden ir desde cuestiones físicas como la forma de vestir hasta las cuestiones ideológicas como la opción política de los integrantes. ¿Y cómo es que se eligen estos grupos de pertenencia? Bueno, las personas hacen parte de diferentes grupos a lo largo de su vida. Su pertenencia a estos grupos puede darse de formas muy diferentes. En algunos casos, esta pertenencia puede llegar a ser electiva, por ejemplo, en el caso de los grupos de los amigos, un partido político, o el individuo puede tomar conscientemente esta decisión de hacerse parte o no de este grupo. Sin embargo, hay otros casos como la pertenencia en una familia, en un grupo étnico o en alguna nación, donde la pertenencia no es opcional. Por lo tanto, en todos los casos es igualmente influyente en la identidad de los valores de cada uno de los miembros que lo conforman. Por ejemplo, una persona afrodescendiente no puede desligarse de la pertenencia de este grupo. Sin embargo, esta pertenencia se puede expresar de formas muy diversas, que influyen también en la negación o la transformación de los principios inculcados por el grupo. En este caso, incluso si la persona se siente avergonzado de su origen, que no tiene por qué, se considera el hecho de que este sentimiento es modelado por la pertenencia al mismo grupo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué son importantes estos grupos de pertenencia? Bueno, la dinámica de estos grupos se determina para toda la experiencia humana. En primer lugar, estos grupos tienen que ver con la definición de los valores que definen la interacción humana, como ya les había comentado en un inicio. Por ejemplo, el principal grupo de pertenencia es la familia. Lo es. Aunque a veces no nos guste, ese es nuestro primer grupo de pertenencia. Dentro de este grupo se construyen las primeras percepciones acerca de la sociedad. Ellos nos educan sobre cómo es que debemos comportarnos, sobre cómo es que debemos de vestirnos. Ahí aprendemos los principales valores. También nos enseña sobre la religión, las ideologías que son apropiadas y las que no, y todas estas están sujetas a una experiencia familiar. Por lo Muchas gracias, compañera Danae. Bueno, continuamos con un poco de esto de los grupos. Buenas tardes, soy Axel Alarcón y bueno, yo quiero hablarles un poco acerca de los grupos. Ah, ¿Qué es un grupo? ¿A qué podemos referirnos cuando hablamos de un grupo? Bueno, un grupo es un conjunto de individuos sin un parentesco alguno, o sea, son independientes, que se unen para formar un fin en específico, ya sea cumplir una meta o lograr algún objetivo en concreto. Ah, Dentro de esto que llamamos nosotros grupos, existen dos tipos de grupos. Dentro de los grupos existen dos grupos, dos clasificaciones. La clasificación de los grupos formales y la clasificación de los grupos informales. Hablando de los grupos formales, todo grupo formal tiene una simple característica. Son grupos jerárquicos que funcionan para mantener un orden específico, ya sea una jerarquía empresarial, un organigrama, por poner un ejemplo, o designar funciones específicas hacia ciertos individuos, siguiendo una cadena jerárquica. Podemos aplicar un ejemplo como en el caso de, volvemos al organigrama empresarial, donde nosotros tenemos, por poner un ejemplo, al director general de la empresa, al subdirector o aquel grupo, en caso de que sea una asociación, aquel grupo que compete a la subdirección, y debajo de la subdirección está la gerencia, y debajo de la gerencia la subgerencia, y así sucesivamente hasta que llegamos a el eslabón más pequeño que me viene siendo el trabajador asalariado.
¿Ok? Bueno, sin más que agregar acerca de este tipo de grupos y de sus características y sus aplicaciones fundamentales, vamos contigo, Irving. Gracias, Axel. Yo les voy a hablar sobre los grupos informales. Los grupos informales son pequeños grupos cuyas metas y objetivos no están tan definidos y su función no depende de un sistema rígido de reglas y procedimientos. Es aquel que se forma espontáneamente. De hecho, cuando se forma, sus componentes no están tan definidos y no tienen una idea clara de lo que pretenden, ni unas normas de actuación o una estructura organizativa. Un grupo informal se diferencia de las asociaciones voluntarias y de las organizaciones formales, porque éstas tienen una estructura previamente establecida y porque ambas son grupos secundarios, mientras que los grupos informales son un grupo social primario. Los grupos informales pueden surgir en el interior de una asociación voluntaria o una organización formal y pueden resultar tanto funcionales, o sea que tienen beneficios, o como disfuncionales, que se perjudican entre ellos mismos. Los grupos informales no están estructurados de manera formal ni determinadas para una organización. Estas son formaciones naturales en un entorno laboral y se presentan como respuesta al contacto social. Ejemplos de estos grupos informales son un grupo en el ambiente escolar, las relaciones que tienes con tus amigos. Eso se podría considerar, bueno, los grupos que se forman se pueden considerar como grupos informales. Otra, como bien se ha dicho, son los grupos en un ambiente laboral, cuando pues a la necesidad de tener que relacionarte con tus compañeros de trabajo, puesto que pues te tienes que relacionar con ellos para poder trabajar de mejor manera. Bien, hasta aquí mi reporte, regresamos al estudio.